Bien, veamos el contenido de este examen, donde en el primer punto necesitamos completar el enunciado según corresponde. Entonces, el primero es, las partes de una medición son recordarán, la parte cuantitativa o el número, y podemos decir, parte cualitativa o unidad de medida. Mientras tanto, aquí tenemos que en la suma y la resta se toma en cuenta la cantidad de, en este caso son las cifras decimales, mientras que para la multiplicación y la división se toma en cuenta la cantidad de cifras significativas. Entonces aquí nos piden escribir las magnitudes fundamentales de la física, solamente 2 de las 7, así que podrían haber puesto, por ejemplo, longitud y masa, o temperatura, o cantidad de sustancia, o intensidad luminosa, etc. La que prefieran. Entonces aquí tenemos la variable dependiente se grafica en el eje. La respuesta es vertical. Algunos pueden haber puesto eje Y, pero básicamente es en el eje vertical, sin importar cómo se llama. Porque el eje Y, bueno, por convención así se le llama el eje vertical, pero no necesariamente siempre debe ser así. Entonces, en el quinto apartado dice, cuando al aumentar una variable, la otra disminuye. Se dice que las variables tienen una relación, puede ser inversa o inversamente proporcional. Entonces acá tenemos algo que depende únicamente de la posición inicial y la final, mientras que hay otra cosa que depende de la trayectoria seguida. Cuando escucho trayectoria, pienso inmediatamente en la distancia o distancia recorrida. Mientras tanto, lo que depende únicamente de la posición inicial y la final es el desplazamiento. Y bueno, por último aquí tenemos que al ver esta expresión podemos concluir que la relación existente entre las variables, en este caso entre las variables b y t, es una variación lineal. Y bueno, aquí pueden ver que esto vale 5 puntos. Hay 10 espacios a completar, por lo tanto, cada espacio vale 0.5 puntos. Bien, en este segundo apartado tengo lo siguiente. Tengo un vector A que está expresado en forma rectangular en base a los vectores unitarios, I y J. Tengo un vector B que está expresado en forma polar, porque ahí podemos ver la magnitud, que son 50 metros, y el ángulo, que son 250 grados. Entonces debo hallar el vector C, que es una combinación del vector A y B. De manera que debo multiplicar el vector A por un escalar, en este caso el número 5, y a esto sumar el vector B. Y finalmente me pide expresar en forma rectangular y polar el resultado, indicando cuál es cuál. Entonces tengo lo siguiente. Lo primero que debo hacer es hallar las componentes del vector C. Que básicamente puedo escribir lo mismo, pero en lugar de escribirlos de forma vectorial, escribo
para cada componente expresado en función de las componentes de los vectores que intervienen. De esta forma. Entonces, de aquí veo que necesariamente necesito conocer las componentes AX, AY y BX, BY. El vector A, como podemos ver aquí, como lo tengo en forma rectangular, ¿esto qué significa? Que la primera es la componente en X, la que acompaña al vector Y la que acompaña al vector J es la correspondiente de la componente vertical. De manera que ya yo sé que AX vale 5.0 metros y que AY vale menos 3.60 metros. Ahora, en lo que se corresponde a las componentes Bx y By, debo hallarlas a partir de nuestro vector. Entonces, en forma general, tengo que para hallar la componente de un vector, debo multiplicar su módulo. Y en el caso de que la componente sea la horizontal, multiplicar por el coseno del ángulo. Y si ando buscando la componente vertical, por el seno del ángulo. Entonces, aquí básicamente lo que debo hacer es sustituir. Entonces, el módulo de B, como puedo ver acá, son 50 metros. Coseno de 250 grados, seno de 250 grados. Teniendo finalmente, bueno, podemos dejar hallarlo un poco más. Podemos decir 50 metros por el resultado de estas funciones respectivamente y vamos a obtener tengo menos 0.34 para el coseno de 250 grados y el seno de 250 grados es menos 0.94. Cuando hago este producto voy a obtener que finalmente Bx son o es 17 metros, mientras que By, perdón, negativo, son 47 metros. Entonces tiene sentido que ambas componentes sean negativas. ¿Por qué? Porque 250 grados, si lo ubicamos en nuestro plano cartesiano, ¿qué vamos a tener? De aquí a aquí 90, 90 a 180 y de aquí 180 a 270. Entonces, 250 grados está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tanto la componente horizontal va a ser negativa como la componente vertical. ¿Por qué? Porque la componente horizontal apunta hacia la izquierda y la vertical hacia abajo, que es lo que definimos como negativo en ambos ejes, como podrán recordar. Bien, una vez halladas las componentes, lo único que debo hacer es sustituir acá. ¿Qué voy a tener entonces? Que Cx es igual a 5 por Ax, que son 5 metros, más Bx, que son menos 17 metros. Mientras tanto, Cy es igual a que a 5 por Ay, que son menos 3.6 metros, más By, que son menos 47 metros.
si desarrollo esto, voy a tener que Cx, bueno, puedo ponerlo acá, 5 por 5 son 25, menos 17 metros. Y aquí tengo 5 por 3.6 sería 15 y 5 por 0.6 sería 3. Sería 18 negativo. Aquí menos 47 metros. Finalmente, cuando haga estas sumas algebraicas, voy a obtener los valores de Cx y de Cy. Entonces, 25 menos 17, 5 y 3 son 8. Y aquí, 18 menos 47, fíjense que ambas son negativas. Así que esto será menos 65 metros. Entonces, aquí tengo las componentes de mi vector. Ojo, este todavía no es el vector. Entonces, el vector C, como ya tengo las componentes, lo voy a expresar en forma rectangular. Tengo algunas opciones. Esta puede ser la primera, así como unas coordenadas, o, que es la que yo prefiero, expresarla como una suma de vectores. Entonces, para la componente horizontal utilizo el vector unitario que me indica la dirección horizontal. Para la componente vertical entonces utilizaré el vector unitario J. Y todo esto está en metros. Entonces voy a decir que este es el vector C, la forma rectangular. ¿Qué tendré ahora? Bueno, ahora me falta expresarlo en forma polar. ¿Cómo expreso un vector en forma polar? Bueno, lo primero que debo saber es que en la forma polar se necesita conocer la magnitud y el ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la magnitud del vector C. Esto lo puedo hacer si conozco sus componentes, porque acá es donde utilizo el teorema de Pitágoras, donde la magnitud, en este caso la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, en este caso las componentes. Entonces, aquí simplemente debo sustituir Cx, recuerden que vale 8 metros, y Cy vale negativo 65 metros. Entonces, si desarrollo esto, ¿qué tendré? 8 metros al cuadrado, multiplico o elevo al cuadrado tanto el número como la unidad, 8 y 8, 64, y metro cuadrado. Más, aquí recuerden que un número, cuando se multiplican dos números negativos, obtengo igual el número positivo. Así que 65 por 65, 4225. Cuando sumo esto voy a tener 4289 metros cuadrados. Y finalmente C va a ser la raíz de esto, la raíz positiva, porque recordemos que tiene 2. Entonces, voy a tomar la raíz tanto del número como de la unidad, teniendo aproximadamente 65.5 metros. Ese es el módulo.
Entonces fíjense que el módulo es muy parecido al lado más largo, bueno, porque había una diferencia bastante marcada entre la longitud de los lados. Bueno, ese es el módulo. Ahora necesito el ángulo. Recordemos que el ángulo puede expresarse como o puede hallarse mediante la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal. Si yo sigo desarrollando, esto sería, sustituyendo la tangente inversa de que CY, que eran 65 metros, y CX, que era 8 metros. Entonces, ¿qué voy a ver aquí? Bueno, que las unidades se cancelan y me va a quedar finalmente tangente inversa de menos 65 entre 8 son menos 8, 125. Y cuando obtenga este resultado en la calculadora, voy a tener finalmente que el ángulo es aproximadamente 83 grados. Ahora, algo importante en lo que debemos fijarnos es que en qué cuadrante está el vector C. Si ustedes se fijan, Cx es positiva, así que indica que está o en el primer o en el cuarto cuadrante, pero como CY es negativa, es decir, va hacia acá abajo, indica que está en el cuarto cuadrante, el vector C. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el ángulo no puede ser 83 grados, porque 83 grados está en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué significa ese 83? Ese 83 significa este ángulo de acá, el que yo medí a partir del eje X hacia el eje Y. Estos son los 83 grados. Entonces, ¿qué ángulo es este realmente? Bueno, yo lo que voy a hacer es contar hacia acá. Aquí hay 90, aquí hay 180, aquí hay 270. ¿Y cuántos hay aquí? Si esto es 83, aquí para completar 90 deben haber 7 grados. Y como aquí hay 270, este ángulo es 277 grados. O mejor dicho, restarle a 360, 83. De manera que mi vector C en forma polar sería la magnitud, que es 65.5 metros, y el ángulo, que son 277 grados. Esta sería la forma polar. Si tengo dudas de la forma polar, ¿qué debería hacer? Bueno, pues debería hallar las componentes de este vector y me tiene que dar igual que en la forma rectangular. Es decir, 65.5 coseno de 277 debe dar 8. Y 65.5 seno de 277 debe dar negativo 65. Y bueno, si lo hacen en su calculadora, verán que ese es el resultado que obtienen.